Bueno, entonces ya nos metemos en el sistema óseo, ¿sí? Bien, entonces el esqueleto, que es todo el sistema óseo, es el conjunto de huesos que van a integrar a todo el individuo, ¿no? Que pertenece a los cordados, ¿no es cierto? Que habíamos visto esto en diversidad biológica, el endoesqueleto de los cordados. Más que nada los mamíferos pertenece al ser humano, ¿no? Entonces, ya habíamos visto el tejido óseo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es un tejido conectivo especializado, soporte del cuerpo. Entonces el esqueleto tiene una función de sostén, de protección, y no solo de sostén, miren lo que dice acá, sino que también de protección de órganos importantes, órganos vitales. Entonces también el tejido óseo va a proteger órganos que sin ellos moriríamos ante alguna, qué sé yo, algún golpe, etcétera. Por ejemplo, el cerebro está protegido por el cráneo, ¿no es cierto? La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Y así, ¿no? Hay huesos que, aparte de sostener, que generalmente son los huesos largos los que sostienen, también protegen. Da forma al cuerpo también, posibilita el movimiento o la locomoción del individuo. Y también insertan músculos con los tendones. O sea, están unidos a través de los tendones, ¿no? Ese estudio del sistema óseo se llama osteología, ¿sí? Y acuérdense que los huesos son tejidos vivos, por los que están totalmente vascularizados. Esto lo paso porque no se ve bien así que lo voy a pasar, igual lo tienen ustedes. Y repasamos, bueno, los huesos largos, ¿no? Que tienen esta forma larga, en donde encontramos, ¿se acuerdan que había? La parte más larga se llamaba diáfisis, ¿sí? La parte donde vamos a encontrar el cartílago en donde se inserta la articulación, la epífisis, y la metáfisis sería la parte media, ¿no? Donde en esta parte de la epífisis y la metáfisis vamos a encontrar generalmente hueso esponjoso, y en la diáfisis vamos a tener hueso esponjoso y hueso compacto, en la parte más superficial, ¿sí? Del hueso. En la parte interna vamos a encontrar esponjoso, que es donde en los huesos largos encontramos la médula ósea, ¿sí? La cavidad de la médula ósea. El tejido conectivo acá que va a proteger el hueso se llama periósteo. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Se acuerdan que, no sé si lo vemos acá? No, directamente vamos a la anatomía, no lo repasamos, pero acuérdense que hay que estudiar bien cómo está dispuesto el tejido óseo, que forman, ¿sí? El tejido óseo más que nada compacto. La parte compacta que está totalmente organizada en los sistemas de Havers, ¿sí? Los conductos de Havers, que rodean los conductos de Havers, que es donde pasan los vasos y por donde pasan la parte vascularizada, ¿sí? La parte nerviosa también, y los transversales se llaman conductos de Volkmann. Eso todo está formando parte de las ostionas, o conductos de Havers, o sea, el sistema de Havers o ostionas, ¿no? Y ahí se encuentran las células con su sustancia fundamental. Eso hay que saberlo bien, porque lo toman. Eso lo vimos la clase pasada, así que ahí se pueden remontar. Bueno, un hueso largo, por ejemplo, ¿cuál podría ser? El fémur, el húmero, el radio, el cúbito. Los huesos cortos, como por ejemplo el tarso, que lo vamos a encontrar en el pie, todos los huesitos chiquititos, el carpo, que es en la muñeca, las vértebras, bueno, son todos huesos cortos, ¿sí? Que están formados casi todo por tejido esponjoso, ¿sí? Es muy delgadita la capa de tejido compacto. Los huesos planos, eso sí, los huesos planos ejercen función generalmente de protección,
porque son los que vamos a encontrar protegiendo los órganos. Por ejemplo, el occipital, ¿sí? Todos los huesos temporal, que son todos los huesos del cráneo, ¿no? O las costillas, los omóplatos, el esternón. Son todos huesos planos, ¿sí? Que están compuestos también por tejido compacto y también por tejido esponjoso, que se llama diploe, el tejido esponjoso, ¿sí? Tabla externa, tabla interna, se le dice más que nada el hueso compacto, en los huesos planos. Entonces ahora vamos a empezar a ver la parte anatómica, ¿sí? Cómo son todos los nombres y los huesos, la parte anatómica, ¿sí? Están compuestos por 206 huesos, ¿sí? Hay pares, porque justamente está del lado derecho e izquierdo del cuerpo, en las dos partes laterales, en donde encontramos pares, de a dos, pero hay impares también. Y está dividido en dos esqueletos. En realidad el esqueleto está dividido en dos. El axial, que son 80, y el apendicular, que son 126. ¿Sí? El esqueleto axial son todos los huesos dispuestos a lo largo del eje longitudinal, ¿sí? Que se acuerdan que era la línea vertical, ¿sí? Que pasa por el centro del cuerpo, como si fuera el plano medio que habíamos visto, bueno, pero es la línea, ¿sí? Dispuestos en la línea vertical que pasa por el centro del cuerpo. Es desde la cabeza, ¿sí? Hasta el espacio entre los pies. En cambio, el esqueleto apendicular son todos los huesos de las extremidades superiores y las extremidades inferiores, que sobre todo el apendicular es en los movimientos. El axial es todo lo otro, los del oído, los huesecillos del oído, el hioides, costilla, esternón, la columna vertebral, eso es todo el axial, que más que nada es protección, pero el apendicular es más que nada para movimiento. Igual todos tienen su función de protección, movimiento, sostén. No hay que olvidar también del almacenamiento de calcio, el almacenamiento, por ejemplo, de fosfato, también en la parte de tejido que habíamos visto, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. A ver, esqueleto axial, entonces. Empezamos con la cabeza ósea. Esto también son nombres que nosotros vamos a ir aprendiendo, que son nombres cotidianos, como la cabeza, todos sabemos que es la cabeza, ¿sí? Pero hay algunos que por ahí se pueden confundir, entonces esto hay que también aprenderlo y tenerlo claro. Entonces, en la cabeza, ¿qué vamos a encontrar? 22 huesos, ¿sí? Sin contar los huesecillos del oído, que no los vamos a ver acá, sino que los vamos a ver en sistema nervioso, así que lo dejamos por el sistema nervioso, los huesecitos del oído. Todos son inmóviles, excepto la mandíbula, ¿sí? La mandíbula, acá tienen ustedes los nombrecitos, ven, MI sería la mandíbula, que esa obviamente se mueve. ¿Por qué se va a mover? Y bueno, para realizar la masticación, obviamente, y el habla, pero todos son inmóviles, porque en realidad la mayor, la principal, digamos, función que tiene es proteger, ¿no? Y se unen entre sí por articulaciones, que ahora ya las vamos a repasar un poquito, las vamos a ver, que se llaman suturas. Las suturas no tienen movilidad, que acá por ejemplo vemos una, ¿sí? No tienen movilidad. Bueno, ¿cómo le vamos a decir a la porción superior de la cabeza? Le vamos a decir calota, ¿sí? Eso todo se los van a tomar, así que tengan en cuenta, no se estudian solamente los huesos, estudiense en dónde están. Bueno, ¿en dónde están? Bueno, ¿qué huesos componen la calota o porción superior? Los temporales y los parietales, que son pares, ¿sí? Temporal y parietal, que está de un lado y del otro, acá se ve bien. Y también tenemos, ven que todo esto es la calota, o la porción superior, ¿no? Y los impares son el frontal, sería la parte de la frente, esfenoides, ¿sí? Que por ahí se ve en esta parte, en este corte transversal de la calota, ¿sí? Esfenoides, etmoides, se ve también en esta parte transversal,
y el occipital que está en la parte de atrás. Esos son impares porque es uno solo de cada uno, ¿sí? Se ven muy bien estos huesos en estos dibujos, así que no hace falta que los busque. Tengo el Google abierto para si hay que buscar alguno para que lo vean, pero se ven perfecto. Igual ustedes busquen millones de dibujos ahí, de fotos, así que busquen lo más que puedan como para empezar a conocerlos, ¿sí? Aprovechen que tenemos el internet. Bien, ahora tenemos la otra parte, ¿sí? De la cabeza, que sería el esqueleto facial, ¿sí? Que es la porción inferior, toda la parte facial. Comprende los huesos pares, que son los nasales, ¿sí? Los palatinos, los lagrimales, los cigomáticos o malares, los maxilares y los cornetes nasales inferiores. Hay uno que es impar nada más, que es el vómer, ¿sí? Entonces, acá se ve bien, es el nasal, se ve bien en este dibujito, ¿sí? El nasal. Después tenemos palatinos. Ese me parece que hay que buscarlo porque no se ve acá. A ver, lo vamos a buscar. Tengo algunos preparados, pero ese no me acordaba que no estaba, así que ahora se los busco. Palatino. Esto todo lo pueden hacer ustedes, así que ¿sí? Ahí se ven bien. Los palatinos. Ven que son como huesitos que no los podemos ver directamente, pues están en la parte interna, ¿sí? Así que ahí se ven bien. De los palatinos, los buscamos todos porque así se pueden acordar bien. Los lagrimales, obviamente que están en la parte interna lagrimal, o unguis, también se le dice, bueno, la C, en la parte más interna, los lagrimales, este huesito unguis. Ah, creo que lo tenía. Creo que se lo tenía, a ver, marcado. No, este es el vómer. Bueno, ahí es el vómer, ¿sí? Ahí se ve bien. El vómer que era, ¿se acuerdan? Era el impar, ¿sí? Ahí está, lagrimal o unguis, ¿sí? Bueno, ahí se ve bien. Ahí se ve marcadito en verde. Esto en el Google tenés millones de fotografías. Igualmente, acuérdense que es muy raro que les pongan en el examen dibujos, ¿sí? En el examen de la facultad de medicina. Entonces, lo que le van a poner son múltiples opciones, en donde seguramente le van a decir, bueno, el hueso vómer se encuentra en, y les van a poner una serie de frases que ustedes tienen que ver en realidad en dónde está ubicado, ¿sí? En realidad es eso el examen. No es que ustedes tienen que ir a marcar dónde está el hueso, pero tienen que saber en dónde está, que es todo esto mismo que está justamente explicadito en el apunte, ¿sí? Eso también siempre lo dejo claro. Bueno, es que ustedes le van a pedir que marquen en un dibujo, no, son múltiples opciones. Le van a hacer series de frases que si es impar o es par y en dónde está ubicado, más que nada. La M son los malares, ¿sí? Acá los vemos, bien ubicados. Estos, bueno, obviamente que son par, como todos los que estamos nombrando. Cigomáticos también se llama malar. Los maxilares, ¿sí? Maxilar superior. Son los maxilares, de un lado y del otro, ¿ven? Que son dos, en realidad uno piensa que es uno entero, pero son dos. Los cornetes nasales inferiores, ¿sí? Bueno, dice de cornete nasal, que se ve acá, ¿sí? Está también en la parte interna, se ve acá el huesito salidito, como para que se vea, y el vómer que se les mostré recién, ¿sí? Que está hacia acá adentro, el vómer. Después tenemos la mandíbula, ¿sí? La mandíbula inferior, acá está marcada como mandíbula inferior, que es la móvil. Y oides, que es un hueso, es un único hueso, es impar, que no se articula con ningún otro, también está en la cabeza, pero está en la parte anterior del cuello, hacia adelante, ¿sí?
Está muy cerca de la tiroides, de la glándula tiroides, más que nada en la porción superior. Ese es un huesito ímpar. ¿Sí? En esta parte, como si marcara esta partecita de acá. Bien, eso es todo lo que está en la cabeza. Aparte de los huesecitos del oído que yo les comentaba, que eso los vamos a ver en sistema nervioso. La columna vertebral. Bueno, la columna vertebral, ¿sí? Como acá la estamos viendo, también se divide en distintas partes, ¿no es cierto? En la cervical, en la dorsal, la lumbar, las sacras y las coxigias. Entonces, la columna vertebral más el esternón más las costillas se llama esqueleto del tórax, ¿sí? Para entender más o menos las posiciones. La columna se compone de lo que se llaman vértebras, obviamente, ¿no? Entonces tenemos la cervical, son 33 huesos. Las cervicales, ¿sí? Que están en la parte superior, la cervical, que son 7 vértebras en el cuello, la torácica, que son 12, en la parte posterior de la cavidad torácica, que también se le dice dorsal, ¿sí? Por las dudas que aparezca ese término, son las torácicas. La lumbar, ¿sí? Que son 5 vértebras, más que nada sostienen la parte posterior de la espalda. Sacra, que es un solo hueso, en verdad, que son fusionadas, son 5 vértebras fusionadas, el sacro que se le dice, o vértebra sacra o sacro, y el coxis, ¿sí? O vértebras coxigias, que también es un solo hueso, ahí lo vemos, este es el sacro, y el huesito, el famoso huesito dulce, bueno, es el coxis, que también son vértebras fusionadas, 4 vértebras fusionadas, ¿sí? Esa sería toda la columna vertebral. Acá vemos lo que es una vértebra tipo, todas las vértebras son distintas según su región, ¿no es cierto? Pero acá vemos una vértebra y en donde estamos, acá a la derecha van a tener las partes de una vértebra, ¿sí? Por ejemplo, esta parte, que es acá se ve un corte transversal, ¿sí? O un plano transversal, de acá longitudinal, entonces es el cuerpo, CD sería el cuerpo vertebral, que se le dice, ¿no? La parte AB es el agujero vertebral, obviamente por donde pasa la médula espinal. AE es una apófisis que tienen espinosa, hipófisis transversa sería donde dice AT, ¿sí? Esas serían las hipófisis transversas, está en la parte transversal. Una apófisis son todas esas estructuras que sobresalen, ¿no es cierto? Apófisis articulares, por donde se insertan las articulaciones, y 1B sería la lámina vertebral. Como para que tengan una idea de las partes de una vértebra, por las dudas que aparezca alguna múltiple opción. No les van a tomar las diferencias de las vértebras entre una y otra, ¿sí? de toda la columna vertebral. Pero sí está básica. Está bueno que lo sepan. Así aprovechan, ¿no? Y les voy a poner, vamos a sacar esto, que ya lo vimos. ¿Cómo se llama la primera vértebra? Eso sí estaría bueno verlo. Atlas, ¿sí? Es la primera vértebra. Es la primera vértebra, así les queda marcado por las dudas que aparezca el Atlas, ¿sí? Ese nombrecito es la primera vértebra y cervical, obviamente, ¿no? Es la primera vértebra cervical, el Atlas. Y la segunda, ¿cómo se llama? Ve que dice C2. Se llama axis, ¿sí?
Entonces la primera atlas, eso solito, para que sepan, está bueno saberlo, la primera es atlas y la segunda es axis. Son nombres comunes que se les dio a estas dos primeras vértebras. No está en el apunte, así que anótenlo por ahí. Bien, entonces, seguimos con el esqueleto del tórax, ¿sí? El esternón, ¿sí? Es el hueso plano que tenemos en la línea media y anterior de la pared torácica, nos podemos tocar, ¿sí? La parte interna, o sea, la parte anterior, si tocamos, vamos a ver que está el hueso, lo sentimos. Si somos más flaquitas o más flaquitos, por ahí lo podemos tocar mejor, ¿sí? Porque es el que se une a las costillas, ¿sí? Partes del esternón, solamente estas, el mango, que es la parte superior del esternón. Acá vemos las escotaduras costales, que es donde se insertan las costillas, articulaciones con las costillas. Obviamente el cuerpo y el apéndice sifoide que está en la parte inferior. Es solamente esto como para aportar un poquito más al conocimiento. Y las costillas, que existen 12 pares de costillas, ¿sí? Cada una de las cuales termina en la parte anterior con lo que se llama cartílago costal, ¿sí? Todas las costillas se articulan con la columna vertebral, pero todos los cartílagos, por la parte dorsal, obviamente, ¿no? Pero los cartílagos, solo los cartílagos costales de las 7 costillas superiores se articulan directamente con el esternón, que esas son las costillas verdaderas. Los 5 pares restantes, dirán ustedes que serán, son las falsas. ¿Sí? Entonces tenemos verdaderas y falsas. Los cartílagos costales, bueno, acá lo vemos. ¿Ven? ¿Ven las 7? Las 7 primeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ven que directamente se unen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contando a esta, que parece que fuera del grupito, pero se cuenta, ¿no? Son las verdaderas, ¿ves? Se ve, serían las verdaderas. Entonces son los cartílagos costales, ¿no? Cartílagos costales. Ahí que estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo el esternón, ¿no? Y ven que atrás sí están todas unidas a la columna vertebral. Bien, entonces, la 8, la 9 y la 10, ven que observamos que están unidas directamente al cartílago costal de la vértebra 7. ¿Sí? Y después, la 11 y la 12 directamente no se unen. ¿Sí? No presentan conexión, que son las flotantes. ¿Sí? Las que dicen que Thalía se sacó, qué sé yo, no sé. Pero esas son las flotantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Bueno, no hay preguntas, así que sigo. Y ya nos vamos al esqueleto apendicular. ¿Sí? Ven que vimos el axial, entonces vamos a ver el esqueleto apendicular. ¿Sí? La extremidad superior y la extremidad inferior. ¿Sí? ¿Qué sería la extremidad superior? Bueno, acá hay que ver bien, porque se divide en hombro, en brazo, en antebrazo y mano. O sea, no es lo mismo brazo que antebrazo. Vieron que uno dice el brazo y se imagina todo el brazo, desde el hombro hasta la mano. Pero no, ¿sí? El brazo está situado entre el hombro y el codo. Ese es el brazo. Desde el codo, ¿sí? Hasta la muñeca se llama antebrazo.
que también muchos profes de gimnasia lo mencionan bien, porque dice apoyar, ¿vieron cuando se hace la plancha? Que dice se apoya el antebrazo. Está bien dicho. ¿Por qué? Porque es desde el codo hasta la muñeca. ¿Sí? Bueno, hay que tenerlo en cuenta eso. Bueno, volvamos al hombro. El hombro es la parte de la extremidad superior que se une al tronco, ¿no? ¿Qué encontramos? Lo que se llama cintura escapular. ¿Sí? No es la cintura pélvica, es la cintura escapular. ¿Que dónde vamos a encontrar? ¿Qué huesos tenemos ahí? La escápula, que se le dice también omóplato, ¿sí? Omóplato o escápula, es lo mismo. Y la clavícula. ¿Sí? Acá vemos el omóplato, este triángulo, hueso plano, obviamente, y la clavícula. Esa sería la cintura escapular. ¿No es cierto? Después en el brazo tenemos el húmero, que es el brazo sería entonces la zona de la extremidad superior situada entre el hombro y la articulación del codo. Tenemos el húmero, ya tenemos un hueso largo, ¿sí? El húmero. El antebrazo entonces estaba entre la articulación del codo y la muñeca. ¿Qué huesos encontramos ahí? El radio y el cúbito. Dos huesos largos, ¿sí? ¿Sí ven que está la parte más interna, el cúbito, ¿sí? Y el radio. Si nosotros, esta parte, como para que se den una idea, no se los puedo mostrar, porque yo cuando doy la clase les muestro con mi extremidad superior, les voy mostrando, ¿sí? Pero acá, ¿cómo sería? Ven en esta postura, ven que acá está la parte interna de la persona, porque está el omóplato acá, imagínense a una persona acá, ¿sí? La personita. ¿Cómo sería para hablar de cómo está situado, ¿no? La persona en este momento? Ven que acá está el dedo pulgar, ¿se ubican? En la parte de afuera. Entonces, la persona esta está con las palmas de las manos hacia adelante, ¿sí? ¿Se ubican? ¿No es cierto? Las palmas de las manos hacia adelante, no las tiene mirando hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces el pulgar queda en la parte externa. Si ustedes ven entonces, el cúbito queda en la parte interna, ¿sí? Y el radio, se pueden tocar ustedes como para observarse, y el radio en la parte externa, ¿sí? Eso, obviamente, tampoco se los van a hacer marcar ni nada, pero por ahí hay alguna múltiple opción que lo menciona algo como para tener una idea. La mano es la región de la extremidad superior, distal, ven acá aparece una palabra, ¿sí? Que aprendimos recién, distal, a la articulación de la muñeca, ¿sí? Porque es la parte más externa, ¿no? De la muñeca. Pucha, ya me quedo sin tiempo. Bien, la muñeca, ¿qué es lo que tiene? La muñeca ya sabemos todos que es la muñeca, ¿no es cierto? Son los huesos del carpo. Y son todos huesitos chiquitos, son huesos cortos, ¿sí? En la fila proximal, sería la que está más cerca al cuerpo, ¿sí? A la parte media, es la fila proximal, tenemos el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la distal, o sea que está más externamente, más cerca de los dedos, el trapecio trapezoide grande y ganchoso. Bueno, acá está el radicúbito, otras imágenes lindas, acuérdense que también tienen internet. Ven que acá está el carpo, y acá están como separaditos como para que ustedes lo vean, ¿sí? Ven, en el 1 tenemos el escafoides, ¿sí? El semilunar, ven que tienen como la formita del nombrecito, semilunar, 3 piramidal, el 4 pisiforme, el 5 el trapecio, el 6 trapezoide,
El 7 es el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Ven que tiene como un ganchito? ¿Sí? Es como, es este, ¿ven? Acá están separaditos. ¿Ven que el 7, el grande? ¿Ves que acá tenés el semilunar? Y así lo van comparando. Si quieren, después, si tienen la fotocopia, los van pintando. Eso es lo que hacen muchos alumnos. Los van pintando de distintos colores para después recordar. Que está bueno eso. Lo veo bastante lindo eso de colorear. Después tenemos el metacarpo, que son 5 huesos metacarpianos, del 1 a 5, ¿sí? Que son lo que vemos acá. Estos que están acá, ¿sí? Por los 5 dedos de la mano, metacarpianos. Estos no forman parte de los dedos, sino serían la parte de la mano, ¿sí? Tenemos los metacarpianos. Y las falanges son los deditos, los que forman los dedos. Se le puede decir de dos maneras. Falanges, se le dice a las falanges proximales, ¿sí? Estas serían las proximales, porque están más cerca del metacarpo y del carpo. Media, que lo mismo que decir falanginas, eran las mediales, las falanges mediales, y las falangetas son las puntitas de los dedos, que son los distales, ¿sí? Ven que el dedo pulgar solamente tiene las falanges y la falangeta, ¿sí? Que acá están puestos como falange proximal, media y distal. Fíjense los falanges, que son los dedos. ¿Está bien ahí? Y después tenemos la extremidad inferior, ¿sí? Que tenemos ahora, en vez de la cintura escapular, tenemos la cintura pélvica, formando parte, obviamente, de toda la parte de extremidad. Se divide entonces en la región glútea, el muslo, la pierna y el pie. O sea que tampoco la pierna es todo desde el glúteo hasta el pie, sino que la pierna, ¿sí? Es desde la rodilla hasta el tarso, ¿sí? Hasta el tobillo, que sería, ¿no? Esa es la pierna. ¿Cuál es la región glútea? ¿Sí? Tenemos los huesos coxales, el sacro y el coxis, que ya lo vimos en la columna vertebral. ¿Sí? Los huesos coxales que lo estamos viendo acá. ¿Ven que dice co? Los huesos coxales. Esos se llaman isquiones, ¿sí? Esos huesitos que si nos sentamos los podemos notar, ¿sí? Al sentarnos sobre el piso, en realidad. ¿Ven? Los isquiones. Bueno, es diferente una persona femenina y masculina, ¿sí? Por el trabajo de parto y la contención de todo el bebé en el útero, ¿sí? Para dar lugar. Por eso está ahí marcadito los sexos. Y el fémur es la región del muslo, ¿no? Es todo el hueso largo, ¿sí? Que también con una articulación se une a los huesos coxales, ¿sí? El fémur. Después tenemos la rótula, ¿sí? El huesito de la rodilla, que se articula con la rodilla, ¿no es cierto? Con los huesos de la pierna. Y la pierna contiene dos huesos, la tibia y el peroné. Acá vemos lo mismo. ¿Sí? Ven que está el dedo gordo, es la parte interna. Y ven que acá está la parte interna, que es la tibia. Más que nada está el peroné en la parte externa. ¿Sí? Está bueno ver justamente cómo se ubica, para que ustedes vean, como no se puede notar, ¿sí? Cómo se ubica en nuestro cuerpo, en la pierna. Y los huesos del pie tenemos el tarso, que sería todo el tobillo, ¿sí? Esta parte sería el tarso, todo el tobillo, el metatarso, ¿sí?
Y las falanges que tienen los mismos nombres, o falange, falangina o falangeta, o proximal, media y distal, ¿sí? En eso tenemos los mismos nombres. Y el tarso que tenemos, acá tenemos todos también otros huesitos cortitos, huesitos pequeños, que son el astrágalo, el calcáneo, el navicular, el cuboides, cuneiforme lateral, cuneiformes intermedio y cuneiformes medial, ¿sí? Que acá está bueno por ahí hacerse un dibujito, ¿no? Un dibujito de cada cosa. Acá está el calcáneo, ¿sí? Acá se ve el calcáneo. El cuneiformes, proximal, medio y distal, serían estos tres. Ven que son tres cuneiformes, lateral, cuneiforme intermedio, cuneiformes medial. Yo creo que tenía otro dibujito para que lo vean, porque no sale ahí. A ver, antes de que se me corte, vamos a poner tarso. A ver, alguno lindo que se vean. Acá está. Astrágalo, ¿sí? El calcáneo que está al lado del astrágalo. Escafoides, que sería el larguito, ¿ven? Cuboides en forma de cubo. Y acá tenés el lateral, el intermedio, medio, ¿sí? Y el medial, intermedio y medial, ¿sí? Esos serían los huesitos del tarso. Ven que hay un montón de imágenes, se pueden bajar, que están, así lo pasan y marcan con colores el apunte. Y las falanges, ¿sí? Que también el dedo gordo es el que tiene solamente dos, proximal y distal. La parte muy pequeñita de artrología, ¿sí? de articulaciones, las vemos ahora. ¿Y qué es una articulación? O artrosis, ¿sí? Es el área de contacto entre los huesos, entre estos y el cartílago, o entre el tejido óseo y los dientes. A todo eso se le llama articulación, ¿sí? Porque puede haber un cartílago y también va a haber una articulación. Los podemos clasificar según la estructura, que es lo que vemos acá. Según la estructura, hay tres tipos de articulaciones. Son sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. Sinoviales son aquellas en las que los elementos esqueléticos quedan separados por una cavidad que se llama sinovial. Se mantienen juntos por acción de una cápsula articular y hay un buen trabajo de ligamentos. O sea, en esta articulación tenemos una cavidad importante que se llama cavidad sinovial, con líquido sinovial, que es el que le da la lubricación a la articulación. Estas articulaciones tienen mucho trabajo, mucho movimiento. Articulación del hombro, la cadera, el codo, o sea, tiene que estar bien lubricada. Entonces, se llama sinovial, que por ejemplo la rodilla. Las fibrosas, lo único que mantiene unido a los huesos es el tejido conectivo fibroso. No hay cavidad sinovial, solamente hay tejido conectivo fibroso. Las suturas, ¿se acuerdan? Los huesos del cráneo que vimos recién. Bueno, esas son articulaciones de tejido conectivo fibroso. No hay movimiento ahí. Y en las articulaciones cartilaginosas es el ensamble óseo por un cartílago. Tampoco hay cavidad sinovial. La sínfisis del pubis, ¿sí? La sínfisis pubiana, que es la parte anterior de los dos huesos coxales que vimos recién, ¿sí? De toda la cintura coxal, púbica. Ahí tenemos articulaciones cartilaginosas, porque hay cartílago. Esa es según la estructura, pero también la podemos clasificar según la función, ¿no? Porque es lo mismo que las anteriores, nada más que
poniéndole término según la función. Sinartrosis, que no tiene movimiento, son las suturas. O las fibrosas. La anfiartrosis es cuando tiene movimientos limitados. Por ejemplo, la sínfisis pubiana. Y diartrosis, que es, bueno, las cartilaginosas. Y la diartrosis, que tiene diversidad de movimientos. Mucho movimiento, o sea, va a estar la cavidad sinovial, ¿sí? Y sería, ¿cuál es? La sinovial. ¿Sí? Pero esa es según la función. Entonces tenés sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Eso solamente con las articulaciones. No tienen que conocer por ahora, obviamente en el pre, de qué están formadas, ni la articulación de la rodilla, ni nada. Bien, esas dos clasificaciones, y que es una articulación. Vamos con el tejido muscular. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en la guía que venía? Entonces, bueno, está en esta guía, ¿sí? Es uno de los 4 tejidos principales. Bueno, es el tejido muscular. Están formados por miocitos. Todo lo que es mio significa músculo. Así que se meten en la cabeza ese prefijo, mio significa músculo. Y son células que no van a ser muy iguales a las que estuvimos viendo en célula, que eran las redonditas, no, sino que van a tener como una especie, van a ser como fibrosas. ¿Por qué? Porque son contráctiles. ¿Qué significa contráctiles? Que se mueven, que se disminuyen su tamaño y después se aumentan, y así. Que es para la contracción muscular, ¿no es cierto? 2 importantes proteínas del citoesqueleto de las células musculares, de los miocitos, son actina y miosina. Que la actina, ¿se acuerdan que era propio de las microfibrillas del citoesqueleto? Que era actina, que está en todas las células, pero la miosina es propia del músculo. Esas son las 2 proteínas que van a hacer que el tejido muscular sea contráctil. ¿Sí? Es más o menos el 40 o 45% los músculos de la masa de los seres vivos, y está muy especializado entonces para la contracción, para moverse, para que los seres vivos nos movamos, que es prácticamente perteneciente al reino animal. Entonces las células, como les comentaba, van a ser como muy especializadas y diferentes a lo que estuvimos viendo, y bastante especializados, ¿no? El citoplasma, hasta se cambian los nombres. El citoplasma ahora se va a llamar sarcoplasma en los miocitos. O sea que sarco también es un prefijo importante de las células de los miocitos. Sarcoplasma sería el citoplasma, perdón. El retículo endoplasmático liso se le va a decir retículo sarcoplásmico. O sarcoplasmático, liso también se le puede decir. Pero si uno dice retículo sarcoplasmático, es el retículo endoplasmático liso. Y a veces se le dice a las mitocondrias sarcosomas. O sea, van cambiando el nombre, pero es lo mismo que estuvimos viendo, ¿sí? Nada más que recibe otro nombre. Y hay una unidad de la célula importante que se llama sarcómero, que está formado por las fibras del citoesqueleto, que es muy importante, es la unidad contráctil. O sea, toda la suma de todos los sarcómeros hace que el músculo se contraiga o se relaje. Todas esas unidades de sarcómero ahora se los voy a mostrar. Bien, la función principal es el movimiento, que puede ser movimiento de todas las estructuras internas por el tejido muscular liso, o sea que acá aparece un tejido muscular que se llama liso, que es el músculo de las vísceras, que son todas las estructuras internas, ¿no es cierto? Se encuentran los vasos sanguíneos también, o sea, si una arteria se vasodilata o se contrae, es por este tejido muscular liso, ¿sí? Y en las paredes de las vísceras, como les comentaba. Este tejido nosotros no lo podemos mover a voluntad. Nosotros
no tenemos conciencia de ese movimiento, ¿sí? Si se mueve el intestino, nosotros no lo controlamos a voluntad, ¿sí? El movimiento externo es caracterizado por manipulación y marcha en nuestro entorno, es el formado por el músculo esquelético. En otras palabras, es el músculo que nosotros podemos mover a conciencia, a nuestra voluntad. ¿Sí? Si yo muevo la mano, muevo el brazo, muevo una pierna, muevo el tórax a voluntad, es porque está formado por todos estos músculos esqueléticos. Estriado también se llama. Y el movimiento automático, que es controlado por el sistema nervioso autónomo también, que es involuntario, y por ejemplo es el otro tercer músculo que tenemos, que es el músculo cardíaco. ¿Qué significa esa palabrita cardíaco? Del corazón. El corazón tiene un músculo propio, que se llama cardíaco o estriado cardíaco. Es muy parecido al de esquelético, pero tiene sus diferencias, es ramificado. Ahora lo vamos a ver. También es involuntario, o sea, el sistema, eso está ligado a lo que vamos a ver del sistema nervioso, porque el sistema nervioso se divide en dos, ¿sí? Y bueno, el autónomo sería el involuntario, o sea que rige también el liso y rige el músculo cardíaco. Pero todo el tiempo está trabajando, se contrae y se relaja, que es un movimiento automático. Entonces ya estamos viendo que hay tres tipos de tejido muscular, ¿no es cierto? Bueno, entonces el tejido muscular, ¿qué tiene? Tiene elasticidad, posee extensibilidad también, ¿sí? ¿Por qué se contrae el músculo? Porque recibe señales eléctricas que producen las contracciones. ¿Y eso con qué está relacionado? O sea, ¿quién produce esa contractibilidad, esas señales eléctricas? El sistema nervioso, ¿sí? A través de lo que se llaman potenciales de acción, que producen esas señales eléctricas. Entonces llega un impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia ese músculo. Entonces hace que lleve, ese impulso nervioso lleva señales eléctricas que hacen que se contraiga, ¿sí? O sea, que lo mueve, en nuestras palabras, que lo mueve el sistema nervioso. Bueno, y acá aparece un cuadrito bastante lindo de tejidos musculares, ¿sí? Los tres tipos de tejido muscular, entonces. Esquelético, que son las fibras largas, las células son fibras largas, están agrupadas, ¿sí? Y se fijan a los huesos. La estructura es estriada, ¿sí? Son fibras bastante largas. Acá sale. Ah, no sé, no es, esta es la estriada, pucha. A ver si hay un dibujito de... Acá está. Este sería el esquelético, ¿sí? Ven que son fibras largas, ¿sí? Por ejemplo, el bíceps, que tiene estas fibras largas, ven que los núcleos están en la superficie, ¿sí? Estas serían las esqueléticas. Esta, les muestro todo así, después me voy al cuadrito. Esta es la del corazón, la cardíaca. Ven que es muy parecida a la esquelética, pero tiene ramificaciones y son multinucleadas. Y la lisa es en forma de uso, es como una célula común, ¿sí? Por ejemplo, el estómago. ¿Ven la diferencia entre los tres tipos? Me vuelvo al cuadrito. Entonces, por eso se dice que es estriado. La acción es totalmente voluntaria. ¿Por qué? Porque hay que mover los huesos del esqueleto, entonces tiene que ser a voluntad. El cardíaco en las paredes del corazón, o sea, en el corazón. También es estriado, como vimos, pero eran ramificados, ¿se acuerdan? Y es involuntario, para contraer y relajar el corazón, es automático. Y el liso es las paredes de las estructuras
huecas, asociado a folículos pilosos también. ¿Vieron que cuando uno se le pone la piel de gallina también está realizado, ¿sí? Toda esa, la parte de los pelitos, ¿sí? Del vello de la piel, está controlado por el músculo liso. Es liso, en forma de uso, es involuntario, y estabiliza la estructura y produce movimiento de todo lo interior, que habíamos visto que era los vasos sanguíneos, bueno, esta parte de la piel que se suma, en realidad las vísceras, que la piel sería interior, en realidad. ¿Sí? Acuérdense que es un órgano, entonces no es un músculo, entonces sería el músculo liso. Por más que no sea, digamos, la parte interna, que esté la piel, ¿no? A eso me refiero. Y ahora ya nos vamos a meter directamente en la estructura del músculo esquelético. ¿Sí? Hasta donde lleguemos, porque seguro se me va a cortar antes de ver los músculos, me imagino, porque esto es bastante. Pero bueno, hasta donde lleguemos, ¿sí? Vemos la estructura del músculo esquelético. Ven que tenemos el músculo, ¿sí? Ven que está unido al hueso por el tendón, ¿sí? Y está formado por un epimicio, que es la aponeurosis, que es lo que recubre el músculo. Entonces, todo tenemos el músculo entero, ¿no? Músculo esquelético, no estamos viendo ni el liso ni el cardíaco. El músculo está formado, entonces, por fascículos musculares, que sería todo esto, ¿ven? O sea, nos vamos a ir como metiendo adentro. Entonces, todo lo que está formado, si yo hago un zoom de acá de este músculo, me voy a encontrar con fascículos, ¿sí? En donde está recubierto por el perimicio, ¿sí? Que es también tejido conectivo, y entre las fibras, y voy a encontrar fibras musculares, que ahora vamos a ver qué son. Y entre las fibras hay otro tejido que une esas fibras, que se llama endomisio. Entonces, si yo hago un zoom del músculo, voy a encontrar que es un grupo de fascículos. Dentro de ese fascículo voy a encontrar la fibra muscular, que la fibra muscular no es otra cosa que la célula. Parece que no fuera una célula, pero es una célula, multinucleada también, en cuyo citoplasma, ¿qué hay? Muchas miofibrillas. O sea, esto sería el citoplasma, sería el citoesqueleto. Las miofibrillas, que ven cómo están agrupadas. Pero esto ya es la célula, esto es la parte interna de la célula, por eso menciona el núcleo para que uno se oriente, ¿no? Entonces tenemos el músculo, dentro del músculo los fascículos, dentro del fascículo las fibras, los músculos, las fibras, la célula. Y dentro de la célula tenemos el citoplasma, el sarcoplasma, ¿no? Que ahí tenemos las miofibrillas. Y ven que está formada por la unión de sarcómeros. Y esos sarcómeros están formados por dos tipos de fibras. Los filamentos gruesos, que ven que se ven, los filamentos gruesitos, los se dibujan así, y los filamentos finos o delgados. Los gruesos son las miosinas, y los delgaditos son la actina. Esto se achica, ¿sí? Y se expande. Eso es lo que hace contraer cada uno de ellos directamente al músculo entero. ¿Sí? Esas miofibrillas. ¿Se entendió? Porque esto es medio complicado de que se entienda. Este dibujo está muy bueno porque se entiende qué es lo que hay adentro y adentro y adentro. Así que a veces uno no entiende muy bien cuál es la célula. ¿Sí? Por eso lo expliqué pasito por pasito. Acá hay otro dibujo. Ven que se ve el músculo, entonces adentro el fascículo, dentro del fascículo la célula, y dentro de la célula el citoesqueleto con los filamentos gruesos y los filamentos finos que van formando los distintos tipos
de sarcómero. Acá vemos la fibra de miosina, que es más gruesa, con las cabezas, que se unen en la contracción muscular. Cuando llega el impulso nervioso, la señal eléctrica, esta que hablábamos anteriormente, se une a la actina, que la actina está formada por una tropomiosina y troponina, ¿sí? Son proteínas. Eso es lo que hace contraer al músculo. Bueno, acá está otra vez explicadito, así que lo paso, ¿sí? ¿Y de qué está formado el sarcómero? ¿Sí? ¿De qué está formado el sarcómero? Que es la unidad contráctil del músculo estriado, ¿no? Del músculo esquelético. Y está formado por distintas bandas, por ejemplo, ¿no? Esto se llama banda A, donde está la miosina junto con un poquito de actina, porque la actina va desde el disco Z, que es lo que hace diferenciar a un sarcómero del otro, es la banda Z lo que te divide, ahí está, divide un sarcómero del otro, ¿sí? La banda I solamente tenemos actina, no encontramos miosina, pero en la banda A tenemos miosina y actina. Esta es la línea M, ¿sí? Lo que divide al sarcómero en dos. Acá hay un sarcómero y acá hay otro sarcómero. Lo que divide al sarcómero en dos partes. Y la zona H es donde hay solo miosina. Estaría formado por una parte y del otro de la M. Solo miosina. ¿Sí? Esos son todos los nombres de un sarcómero, ¿no? La banda H también se le dice disco de Hensen. Ahí se ve, ¿ven? Ahí se ve solamente un sarcómero, que está dividido de un lado y del otro. Acá hay más sarcómeros, acá hay otro sarcómero, por el disco Z. ¿Ves que solamente tengo actina acá en este lado? Acá miosina y actina, junto. Y la zona H, la línea M. Toda la banda A sería toda la parte de un lado y del otro de la miosina. Bueno, acá tenemos otro dibujo, ¿sí? de la célula, de la fibra muscular. Y acá vemos que dice túbulos T y retículo sarcoplásmico. ¿Qué era el retículo sarcoplásmico? Acá está dibujado con verde. Era el retículo endoplasmático liso. Y los túbulos T rodean ese retículo endoplasmático liso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es tan importante, no, el liso, no? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que cuando llegue el impulso nervioso, ¿sí? Hacia esos túbulos T, parte del citoesqueleto, va a llegar al retículo sarcoplasmático. Y ese retículo endoplasmático tiene una función extra que no tienen los otros retículos endoplasmáticos lisos de las otras células, que lo que hace es liberar iones calcio. Y esa liberación de cationes calcio, 2 positivos, ¿se acuerdan de química? Va a hacer que la actina se una a la miosina. Entonces por eso es tan importante el retículo sarcoplasmático, no es por ponerlo. Y acá que vemos también mitocondrias. ¿Por qué es tan importante dibujar las mitocondrias? Porque las mitocondrias proveen el ATP de la respiración celular para hacer la contracción muscular. Sin energía tampoco podemos tener una contracción muscular, obviamente. Bueno, tienen un montón de dibujos lindos, ¿sí? Para prestar atención y poder estudiar mejor. La miosina, con sus cabezas que se unen a la actina en la contracción y ven cómo es el movimiento del sarcómero en la contracción. Bueno, acá voy a explicar un poquito más. Ven acá también cómo se ve en la contracción, cómo disminuyen las bandas. Los filamentos finos, que es la actina, posee sitios activos. ¿Sí? Posee un lugar, sitio activo sería como un lugar de unión a ¿qué? A las cabezas de miosina. Eso se llaman sitios activos. Es muy parecido a las enzimas que también tienen sitios activos, que es zonas de unión, ¿no?
Para que se cumpla entonces esta función, es esencial la presencia entonces de catión calcio. Acuérdense, importante, ¿no? Aparte del ATP y otras cosas que también tienen que haber, que la función del catión calcio sería liberar los sitios activos de la actina. Entonces ahí lo que hacen es que se unan en ese lugar la miosina, y la miosina se une a esos sitios, y ahí se puede realizar la contracción, es como que estiran y aprietan, gracias al calcio que libera estos sitios activos de la actina. Y en este proceso, obviamente, siempre necesitamos un desdoblamiento de ATP, ¿sí? Una hidrólisis del ATP, que son producidas, obviamente, en las mitocondrias de esa fibra, ¿sí? Bueno, acá tiene un porcentaje, un cuadrito lindo como para ver qué porcentaje de proteínas tiene. Ven que la miosina tiene un poquito más de proteínas, tiene bastantes, no, un poquito no, bastante porcentaje de proteínas, 50. Ven, son más filamentos gruesos. Bueno, cuadrito para ver de qué proteínas están formadas las proteínas contráctiles. Bueno, ven entonces que tenemos las tres diferentes células de esquelética, cardíaca y músculo liso. Acá, por ejemplo, tenemos el músculo esquelético, entonces. Ven cómo está formado el músculo, el tendón es el que lo une a los huesos. La aponeurosis que recubre, la envoltura, ¿no? Que recubre al músculo, ¿sí? Bueno, y el tendón, como les comentaba, que se une la inserción, es otra aponeurosis de inserción. Ven el periósteo que recubre el hueso, que lo habíamos visto recién, el tendón, ¿sí? Acá se le denomina fascia, tejido conectivo que recubre entonces al músculo, ¿sí? La aponeurosis de envoltura, la fascia, y acá ya empieza el músculo con todo lo que vimos. ¿Sí? Otro dibujo también bastante lindo. El músculo cardíaco, entonces, principales características, se encuentra solo en el corazón, posee un solo núcleo por célula, ¿sí? No sé si me equivoqué antes o les dije que el cardíaco era multinucleado y el esqueleto, bueno, acá está bien, ¿sí? No sé, no me acuerdo qué dije, pero guarda. Si me equivoqué, el cardíaco es el que tiene un solo núcleo, ¿sí? Y el esquelético estriado es el que es multinucleado. Las células son más pequeñas y están unidas entre sí por discos intercalares. Y el liso se lo encuentra formando parte entonces de la pared de las vísceras, los vasos sanguíneos, ¿sí? Responde a el sistema nervioso autónomo, que no es a voluntad. Veamos la secuencia, igual esto lo tenemos que repasar en sistema nervioso, pero está bueno que vayamos viendo desde ahora cómo se va realizando toda esta parte de contracción muscular que está ligado al sistema nervioso. Creo que es la próxima guía, así que nos viene bien que ya empecemos a meter un poquito de sistema nervioso, ¿no? Entonces el impulso nervioso, que lo vamos a ver después, llega a esa terminal axónica. ¿Qué es la terminal axónica? Es la última parte de una neurona, ¿sí? La terminal. Entonces es la partecita de la neurona que se une al músculo, ¿no? Esa neurona, ¿sí? Está unida, ¿sí? Al músculo, pero en realidad no está tan unida, sino que deja un espacio entre el músculo y la neurona, que se llama hendidura sináptica, porque sinapsis se le dice a la unión de neurona con neurona o neurona con un receptor, que sería esta parte del músculo, ¿sí?
Entonces, en realidad es como un espacio. Cuando tenemos esta hendidura sináptica, ¿cómo llega entonces de la neurona la información desde la neurona hacia el músculo, si no están pegados, si no están unidos? Bueno, se liberan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Este propio se llama acetilcolina. Hay un montón de neurotransmisores, pero bueno, este es el acetilcolina, ¿no? Que se libera dentro de la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Llega el impulso nervioso a la membrana del músculo, que ¿cómo se llama? La membrana plasmática o el sarcolema, ¿sí? De la fibra muscular. ¿Se acuerdan que teníamos el sistema T, que era lo que rodeaba el retículo sarcoplasmático? ¿Sí? Entonces se despolariza, cambia, ¿sí? Se abren los canales ¿se acuerdan los canales que podían ser proteínas integrales de membrana? Entonces se despolariza, eso quiere decir, deja entrar, ¿sí? Iones. Entonces, el importante acá, entre varios, es que sale catión calcio del retículo sarcoplásmico. Y el catión calcio, ¿qué hace? ¿Qué dijimos? ¿Qué importancia tenía? Que deja el sitio activo de la actina. Y la actina está formada por troponina y tropomiosina. Entonces hace que la troponina cambie la estructura de ella, la conformación. Lo cual también hace que la tropomiosina se desplace. Y ahí deja libre los sitios de unión, que se llama puentes cruzados. Entonces los puentes de la miosina, de los filamentos gruesos, se fijan a esos sitios de unión. Y ahí es donde se une la miosina con la actina. Los puentes se flexionan, se despegan y vuelven a fijarse. Entonces se desplazan los filamentos finos sobre los gruesos y se acorta la banda I. Se acortan todas las bandas, más que nada la I, del sarcómero, se acorta el sarcómero, entonces ahí se hace la contracción muscular. Es menos de un segundo, imagínense, contraigan un músculo, pero todo esto está sucediendo en ese lapso. Contraigan el bíceps. Van a ver que piensen en todas estas etapas que ocurrieron. Y esto no empieza ahí, sino que empieza desde el sistema nervioso central, que ustedes están contrayendo el bíceps. ¿Sí? O cualquier músculo esquelético. O sea, imagínense milisegundos. Papel del ATP, importante ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, porque es el almacenamiento de la energía, y sin energía no podemos tener contracción. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Porque la molécula de miosina es la que induce y que produce la hidrólisis del ATP. El ATP cuando libera la energía, acuérdense que se tiene que pasar ¿se acuerdan? Con metabolismo. Pasaba adenosín difosfato más agua. Entonces por eso se llama hidrólisis, porque libera agua para romperse. Lisis es rotura. Entonces hidrólisis del ATP libera la energía, ¿no? A ese ciclo de la contracción. A su vez, la combinación de una nueva molécula de ATP con la miosina libera la cabeza de miosina del sitio de unión con la miosina. O sea, miren lo que está pasando. Yo necesito ATP para contraer y necesito ATP para relajar. O sea que estamos usando energía, estamos gastando energía para contraer y para relajar. Por eso dice ahí bien, dice, es por eso que si no existe ATP, no se produce esta liberación, de lo cual resulta que los músculos permanezcan rígidos, y miren esto, permanezcan rígidos, caso que se comprueba en el cadáver. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, ¿han escuchado el rigor mortis? ¿Sí? Que está rígido el músculo, ¿sí? En los cadáveres. ¿Por qué? Porque se produjo ATP para contraer, por ejemplo, en un momento de estrés, pero no hubo ATP después para relajarlo. Entonces se produce el rigor mortis. Todo un temazo que da para mucho, ¿no? Pero bueno, se los menciono para
para que lo sepan, está buenísimo para ampliarlo, ¿no? Pero acuérdense que no se vayan mucho en la ampliación, acuérdense de estudiar lo que hay que estudiar porque es muchísimo, así que después van a tener tiempo para estudiar todas esas cosas interesantes. Acá tienen otro cuadrito lindo de tejido muscular, estriado cardíaco, ubicación en el corazón, presenta estrías, que son transversales y longitudinales, la contracción es prolongada, de máxima intensidad, es involuntaria. Quien lo controla, el sistema nervioso autónomo. Tiene uno, bueno, acá menciona que tiene 2 núcleos, puede tener 2 núcleos, pero bueno, generalmente tiene uno. El esquelético estriado está sobre los huesos, presenta estrías, que son las fibras, rápida duración, ¿sí? Rápido la contracción, es de corta duración y es voluntaria. Quien lo controla, el sistema nervioso central. Formado por células alargadas, cilíndricas, polinucleadas. Poli es lo mismo que multi. Y la lisa es en las paredes del tracto digestivo, vasos sanguíneos, vísceras. Bien que no tiene estrías, son células con forma de uso nada más, con formas alargadas. Pero la contracción es lenta, es de larga duración y es involuntaria. ¿Quién la controla? Lo mismo que el corazón, el sistema nervioso autónomo. También es mononucleada, tiene un solo núcleo, mismo en el dibujo se puede observar, y son alargadas. Muy bien, corto hasta acá porque después viene el sistema muscular y me queda poco tiempo, así que corto acá para que ustedes puedan aprovechar si quieren hacerme preguntas y hacer el trabajo práctico, ¿sí? Fíjense si tienen alguna preguntita que haya quedado ahí en el tintero. Ay, Nair se desconectó. ¿Se acuerdan que habían unas preguntas en la guía anterior de tejidos que yo les dije que no las hagan? Ahora sí, las van a hacer. ¿Sí? Así que agarran el trabajo práctico de tejidos, se fijan qué es lo que ha quedado. ¿Sí? Vos, Carolina, por ahí lo vas a tener que hacer todo. Fíjate, están los videos en el campus. Aprovecharlos a ver. Y hacen lo que quedó ahí en el tintero, ¿sí? Que eran justamente preguntas que estaban explicadas acá. Bien, en el punto 1 lo pueden hacer porque son los huesos. El punto 2 es para completar cuadros que les van a servir para estudiar. Punto 3, punto 4, punto 5, 6, 7, 8, tienen bastante. Realicen los trabajos prácticos porque es un medio para estudiar y para ir viendo qué es lo importante. Acá tipos de articulaciones. Hasta la 14. ¿De biología es todo múltiple choice? Todo. Todo, y química y física también. Ah, pensé que en biología te podían hacer. No, es todo De múltiple desarrollo. opción. Y hasta lo de biología son las más difíciles. Y sí, me imagino. Porque te cambian una palabrita, algo que vos no supiste ver bien, O son y chau. capciosas. Así que no se confíen con biología, no se confíen, porque son las pruebas más difíciles. Miren, pueden hacer todas. La 15 es cómo se llama el músculo del hombro. Si quieren, chusmen, ¿sí? Lo que está acá, ¿sí? Igual esto se los voy a explicar la clase que viene. Y si no, hasta la 14. Sí, es todo múltiple opción y es bastante complicado. Así que estudien bien y estudienlo. Bueno, uno ahora lo está estudiando, lo estamos estudiando separado, los temas,
¿sí? Pues la guía 1, viste eso, la guía 2, viste otra cosa, la guía 3, viste otra cosa. Pero cuando vayan avanzando, ¿sí? Mismo con todo lo anterior que vimos, lo de célula, vayan relacionando todo, porque generalmente una múltiple opción tiene muchos temas y ellos relacionan todo. Entonces no te puedes estudiar de memoria los temas por separado. Traten de estudiarlo relacionando las guías, ¿sí? Y los temas. Eso es un consejo también que les doy para estudiar. Bueno, chicas, ¿preguntas entonces? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Los trabajos prácticos, ¿por dónde se los envío o cómo hago? Mira, las chicas me están enviando todo por WhatsApp, con una fotito. Y si tenés una Bien, aplicación, hay una aplicación que se llama Scan, que escanea PDF. Si lo tienen, bien. Si no, me mandan foto. bueno, Anda mandándome, sí, vayan mandándome lo que van haciendo, así se los voy controlando. Y después los cuestionarios y las evaluaciones también para ir haciéndolas del campus. bueno, gracias. No, de nada. Cualquier cosa en la semana me preguntas. Bueno, chicas, chau. Que tengan buen fin de. El lunes no tenemos química, ¿sí? Porque es feriado. Así que directamente nos vamos a ver Ah, es el verdad. viernes. Vayan Bueno, haciendo profe. todo lo de química, aprovechen. Ujú. Bueno, un besito. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe. Chau, chau.